Muchísimas gracias a todo el comité organizador por haber querido contar con mi presencia en este Día Iberoamericano de la Rinoplastia. Mi nombre es Alberto Candao y voy a hablaros sobre mi experiencia en el diseño digital en rinoplastia. Actualmente, la rinoplastia es percibida por los pacientes como un proceso artístico que queda a merced de la inspiración del cirujano dentro del quirófano. Pero mi visión es completamente diferente, porque yo creo que la parte artística de la rinoplastia no tiene que quedarse en el quirófano, sino tiene que quedarse antes del quirófano, donde en una fase de diseño seamos capaces de lograr encontrar la armonía de la cara del paciente, dejando para el quirófano solamente la parte exclusivamente quirúrgica. Lo que yo vengo a contaros es mi experiencia, que desde hace 6 años llevamos realizando con varios cientos de pacientes operados, y aunque existen muchos tipos de narices diferentes, hemos visto que podemos agruparlos en 3 patrones generales, y la mayoría de nuestros pacientes van a poder englobarse dentro de uno de estos 3 patrones. En primer lugar, hace referencia al patrón de dorso recto o patrón masculino, caracterizado por tener un radix alto, un ángulo nasolabial no excesivamente elevado, ausencia de pliegue de supratip marcado y unas líneas rectas que van desde el inicio de la nariz hasta la punta, desde el radix a la punta. El segundo de estos patrones, llamado dorso de patrón femenino, se va a caracterizar por tener un radix alto, un ángulo nasolabial un poco más elevado que el anterior, una presencia de supratip con un desnivel entre 2 y 3 milímetros y un predominio de líneas rectas desde la base hasta la punta. El último de estos patrones, patrón de dorso curvo, va a caracterizarse por tener un radix bajo, a diferencia de los dos anteriores, un ángulo nasolabial de entre 105 a 120 grados, igualmente un supratip entre 2 y 3 milímetros y unas líneas curvas desde el inicio de la nariz hasta el final de ella. En un estudio realizado en nuestros pacientes sobre la preferencia de un tipo u otro de nariz, vimos que en hombres existía una clara tendencia a preferir dorsos rectos, mientras que en mujeres existía una mayor variedad de opiniones, aún predominando la presencia del patrón femenino, es decir, un dorso de predominio recto, pero con la punta un poco más marcada. Yo vengo de un campo que es la cirugía maxilofacial, donde ahí estamos muy acostumbrados a tomar medidas muy exactas, a cefalometría, medidas antropomórficas del cráneo, para realizar planificaciones muy exactas en nuestras cirugías, por ejemplo el caso de la cirugía ortognática. Mi deseo, y es en lo que he estado trabajando en los últimos 6 años con todos nuestros pacientes, ha sido el implementar esta sistemática de trabajo y de planificación en todos nuestros casos de rinoplastia. Vamos ahora a poner un ejemplo con esta paciente que nos llega a la consulta para mejorar su nariz. En este caso vamos a aplicar estos conceptos de dorso recto, dorso de patrón femenino y dorso de patrón curvo para enseñarle a la paciente cuáles podrían ser los resultados después de una cirugía. De tal modo vamos a establecer cómo se podría ver esta nariz en el caso de un dorso de patrón masculino, que recordemos tiene una elevación moderada de la punta y una línea de predominio recto entre un radix que no se modifica y una punta la cual tampoco se eleva. ¿Veis estas líneas? Pues esto es lo que se consideraría un dorso de patrón masculino. Por su parte, si hiciéramos un dorso de patrón femenino, en este caso, vamos a hacer exactamente igual. Disminuimos en este caso, creamos una forma un poco más redondeada del infralóbulo y sin descender en demasía la posición del radix, vamos a descender la posición del dorso en ese punto medio del dorso para determinar una pequeña angulación entre el supratip de la punta al dorso. Por último, si quisiéramos ilustrar cómo se vería un dorso de patrón curvo, tendríamos que elevar levemente un poquito más la posición de la punta y hacer un descenso de la posición ósea del radix, ahí es donde lo estamos viendo. De esa manera vamos a conseguir un dorso levemente más curvado, no vamos buscando tampoco un dorso que sea excesivamente curvado, siempre pues, manteniendo unas proporciones, pero en este caso un radix un poquito más bajo. Todos estos 3 ejemplos que hemos puesto se tratan de narices que son estéticamente bonitas entre sí. Aquí podemos verlas, cómo está antes, cómo es ese dorso de patrón masculino, cómo es ese dorso de patrón femenino y cómo es ese dorso de patrón curvo. Y en este caso nos encontraremos pacientes que les guste más una cosa o la otra. Es muy importante explicarle a los pacientes que esto se trata de una representación, que aunque en nuestras estadísticas tiene una fiabilidad de en torno al 85%, no se puede considerar ni una garantía ni una promesa de resultados estéticos. A continuación vamos a explorar cuál de estos resultados puede ser el más agradable para el paciente y cuál es el resultado que no está dispuesto a tener en ningún caso. Una vez seleccionada la imagen que más nos ha gustado, en este caso el dorso de patrón femenino, hacemos una sustracción del fondo, hacemos una modificación cromática de la fotografía previa y un overlap, una fusión de ambas fotografías, para sacar una silueta. En esta silueta vamos a medir una serie de distancias. La primera de ellas va a ser la distancia del nuevo área K, es decir, desde el nuevo dorso, en la zona más alta, hasta la zona anterior. La segunda de ellas va a ser el dorso en el punto medio, medido justamente en esa zona donde íbamos a tener la máxima proyección de giba. Y la tercera de estas medidas del dorso va a ser el supratip,
justo en la zona anterior al pliegue del supratip, en la punta. Medimos también ángulos, uno de ellos la resultante a la columela, que se mide no desde el equivalente a la proyección del labio, no es el ángulo nasolabial. Tenemos que apoyarnos sobre el hueso, puesto que el labio durante la cirugía se puede ver inflamado. Y además de esa resultante columelar, la resultante a la punta, como el ángulo que se forma entre la base ósea maxilar y la punta de la nariz. Por último, la longitud nasal esperada, que va a ser una medida que realicemos una inferencia desde el margen del ala hasta la punta. Para poder llegar a tomar todas estas medidas de manera exacta, hace falta calibrar la imagen, y esa calibración se hace en base a 4 medidas. La primera de estas medidas, que se hace con un calibre digital, es la longitud de la narina. Hay que tomar especial cuidado de no pinchar al paciente porque este tipo de elementos pueden ser ciertamente molestos. Una vez que tenemos calculado eso, medimos desde la impronta del reborde caudal del septo hasta la piel, la distancia septocolumelar. Y fuera de la nariz tomamos 2 mediciones, siempre en base a cartílagos, para que no se nos modifiquen por la posición de la cabeza. Una la distancia trago-antitrago y la otra la distancia o longitud del lóbulo. Una vez que tomamos todas estas mediciones, las llevamos con unas reglas a la fotografía y podemos entonces calcular y determinar que verdaderamente la zona del área K que queremos resecar mide 3 milímetros, la zona del punto medio mide 6, en el supratip 4,5 y la longitud de la nariz esperada va a ser de 32 milímetros, con una reducción bruta de 3 milímetros. Con esta imagen podemos calcular todas estas medidas y de tal manera llevarlas al quirófano para poder hacerlo lo más predecible y lo más predictible posible. En una rinoplastia de las que yo realizo siempre se realiza un abordaje abierto. Después de una exposición de todos los elementos anatómicos se realiza una disección del septo separando los cartílagos laterales y una vez llegados a este punto trazamos con un calibre de Castro Viejo cuál es la longitud exacta que queremos tomar. Con un rotulador dermográfico pintamos, impregnamos uno de estos puntos que nos va a servir como índice para guiarnos a lo largo de los bordes de resección. Si recordáis, nosotros vamos a tomar 3 puntos. Uno, el punto medio, en este caso pues esos 6 milímetros. Otro, el punto más caudal, que en este caso va a tener una reducción de 4 milímetros y medio. Por eso veis que la resección en el borde caudal es inferior. Y posteriormente, que lo mediremos con un lápiz de grafito para pintar sobre el hueso, una reducción de 3 milímetros y medio en esa posición del área K. De tal manera que cuando nosotros pintamos todas estas líneas, vamos a ser capaces de dibujar una línea recta que va a representar ese dorso que nosotros queríamos conseguir. Una vez pintado, si os dais cuenta aquí en la imagen, aparece una línea recta en grafito en la parte ósea y en rotulador en la parte del cartílago que nos representa la zona donde nosotros queremos resecar. Aquí, con una hoja de bisturí, y esto ya se trata de una técnica quirúrgica que se sale de lo que es el concepto del diseño, hacemos primero la resección de cartílago, luego hacemos la osteotomía con nuestro sistema de ultrasonido, sacamos la zona del área K con una incisión en bisel y extraemos el cartílago de esa zona de la gibectomía, el cual posteriormente nos servirá en casi todos los pacientes para realizar los injertos del spreader que vamos a colocar siempre en el dorso. Si esto es lo que nosotros realizamos para calcular cómo vamos a manejar el dorso, ahora vamos a ver qué es lo que haríamos en la punta. En primer lugar, la distancia fundamental que tomamos va a ser la distancia septocolumelar y en base a ella vamos a establecer imaginariamente la posición de nuestro septo. Así vamos a calcular un primer elemento que va a ser una recta, una longitud de la magnitud de cuánto supratip vamos a trazar. En este caso, aquí vemos un diseño de un injerto de extensión septal con una forma parecida a como si fuese una especie como de bala que vamos a colocar justamente en esa zona de la punta. Aquí podremos calcular qué distancia del supratip queremos calcular. O sea, aproximadamente serán 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros en función de las características del paciente. Vamos a poder extender una línea y calcular la extensión del infralóbulo. Y para aquellos pacientes que tengan problemas de exposición columelar, podremos calcular la cantidad de exposición columelar que queramos trabajar. Por otra parte, mediante una aplicación práctica del teorema de Tales, podremos calcular la curvatura del infralóbulo. Y esto nos va a permitir, si queremos tener una punta más gruesa, más redondeada, pues le daremos mayor curvatura. Y si queremos una punta que sea más definida, más delgada, pues le daremos una menor curvatura. Así, una vez que nosotros ya tenemos esto fijo, calculamos dónde vamos a colocarlo, bien en una posición término-terminal, cuando el dorso está correctamente alineado, el borde caudal con la espina nasal anterior y el borde incisal, la línea interdental superior,
o bien término lateral en caso de desviación caudal leve. Aquí podéis ver cómo tenemos esta extensión que hace referencia a la prolongación del septo y esta es la magnitud del supratip que queremos conseguir. En este caso, por ejemplo, veis que aquí tenemos un infralóbulo muy redondeado, lo cual nos va a dar lugar a una punta que sea un poco más redondeada. Comprobamos dentro del quirófano y si vemos que tanto por la forma como por el tamaño no nos convence, podemos realizar los ajustes en función de la planificación que hemos realizado. En este caso queríamos afinar un poco la punta y para ello restamos curvatura al infralóbulo. Queremos además hacer una reducción de la proyección nasal, restamos el vértice superior del injerto de extensión septal. Y con esto pues vamos alineando poco a poco hasta conseguir unas puntas que sean más definidas. Durante la cirugía, la principal medida para ver si hemos tenido algún tipo de error es la resultante de la columela, que tenemos que estar midiéndola de forma continuada. Y son elementos muy importantes que los mantengamos continuamente. Aquí podéis ver una representación, tanto la imagen del antes y el después, a la derecha, como la simulación que realizamos, apreciando un grado de semejanza bastante elevado. Aquí podemos ver que si nosotros habíamos calculado que la resultante a columela tenía que ser de 112 grados, esta predicción se cumple en el quirófano. Y de la misma manera la resultante a la punta de la nariz. Fijaros que en los ángulos de entre la punta a la columela nos van a determinar la anchura del infralóbulo. Y del mismo modo la longitud nasal, que tendría que ser de 32 milímetros, con una reducción de 3 milímetros con respecto a la basal. Y por terminar, un par de ejemplos más, en caso donde queremos un dorso un poco más curvo, veis que realizamos una resección un poquito más abundante de la zona del supratip y como podemos ver aquí, en un lado la cirugía, imagen intraoperatoria y la imagen de la simulación, y por otra parte con un dorso un poco más rectificado, como vamos a hacer una resección, esta es nuestra planificación y esto es la ejecución de la cirugía, con la simulación del antes y el después. Concluyo con la reflexión de que la rinoplastia sigue teniendo un componente artístico muy importante, pero que invito a que consideremos que debe de estar reservado exclusivamente para la parte del diseño. Dentro del quirófano tenemos que comportarnos como ingenieros y no como escultores. Esto nos va a dar lugar a que podamos hacer rinoplastias a medida, empoderando a los pacientes y dándoles permiso para poder decidir sobre cómo quieren sus narices. Yo realizo esta cirugía, como ya hemos comentado, en caso de rinoplastia primaria, en algunos casos muy seleccionados de rinoplastia secundaria, pero es importante seleccionar bien a los pacientes. Y por supuesto, para mí la mayor ventaja que tiene es que me disminuye el riesgo de insatisfacción y de error intraoperatorio. Me despido de todos, muchísimas gracias por vuestra atención. Estos son mis datos de contacto. Soy Alberto Candau, un saludo.